Frente al tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. Aquí podrás sumergirte en el fascinante mundo de este juego milenario con lecciones de grandes maestros. Prepárate para mejorar tu juego y disfrutar de partidas emocionantes. Sin más preámbulos, comenzamos. Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau. Tomo 2. Táctica. Primera parte. Temas básicos de combinación. Capítulo 10. Dos monumentos de combinación. La Evergreen y la Inmortal. A pesar de que la partida entre Andersen y Kieseritsky, conocida con el nombre de la Inmortal, que insertaremos más adelante, es la que mayor prestigio tiene, sin duda por influencia de su pomposo nombre, es en nuestra opinión mucho más valiosa por la factura menos vulgar de su combinación y por la crítica situación que para ambos adversarios se crea. La segunda Inmortal de Andersen, que en Alemania fue bautizada con el nombre de Evergreen, la siempre viva. Uno de los aspectos más valiosos de la belleza en ajedrez es casualmente el grado de riesgo que corre quien hace la combinación. A mayor abundancia de sacrificios, mayor emoción, y a mayores probabilidades de una derrota, apenas el sacrificio fracase, mayor mérito. Es decir, que en el concepto antiguo de la importancia de una partida en ajedrez, el mayor poder emocional radicaba para el jugador en la audacia que desplegaba y en la temeridad que lo destacaba de los demás. Evidentemente había una gran profundidad en los análisis, pues al menor error todo ese monumento de trabajo se viene abajo en este tipo de ajedrez. Pero los maestros antiguos preferían ganar combinando con peligro en lugar de hacerlo por las vías más naturales y tranquilas. Había en ellos un placer singular en jugar con el peligro y una vanidad creada por el ambiente que les impedía achicarse, renunciar a la combinación y a hacer un ajedrez más especulativo. La influencia de Steinitz. Cuando surgió Steinitz no se despreció la combinación ni mucho menos, sino que se consideró que antes de lanzarse en una aventura semejante era necesario haberse asegurado la propia posición. Es decir, que surgió en primer plano el principio de la propia seguridad, que no debe estar en ningún caso supeditado a los recursos heroicos, especialmente cuando no hay necesidad. A lo que renunció el ajedrez moderno, pues, es a comprometer el futuro tras una luminosa aventura, y por cierto que si en la vida se pensara de esta manera, se evitarían muchos errores fundamentales. La combinación moderna. La combinación de sacrificio debe realizarse, pues, a pesar de la belleza que tiene y del irresistible encanto que la hace tan tentadora, cuando no hay otro recurso para evitar la derrota, o cuando no se corre ningún riesgo de contraataque, o cuando el material se recobra con rapidez. Este es el ajedrez moderno, y no hay duda de que, si carece del poder emocional del antiguo, es mucho más generoso en solidez y está mucho más a tono con la inteligencia y el razonamiento. La mecánica y las matemáticas dieron mayor solidez a las ciencias y, de reflejo, esta transformación del espíritu humano se hizo sentir, y de qué intensa manera. En la técnica del ajedrez, lo que antes era un problema de audacia, ahora es un método de análisis y de lógica. La siempre viva. Pero comenzamos a alejarnos del tema y justo es que no defraudemos a los lectores. Entremos pues a recrearnos con esta magnífica partida que, mal que pese a quienes conciben el ajedrez de otra manera, perdurará siempre como una joya del ajedrez. Con las piezas blancas, Andersen. Con las piezas negras, Dufresne. E4, E5,
caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, B4. Esta jugada se denomina Gambito Evans. Su autor, el capitán Evans, la introdujo en la práctica en las partidas rápidas en 1832, sin suponer, sin duda, la trascendencia que algún día tendría en la técnica del ajedrez. Se trata de un gambito que tiene por objeto ganar tiempo en el desarrollo, a costa del sacrificio de un peón lateral. La técnica ha probado que no es tan eficaz como se creyó en un principio y ahora su práctica es casi nula. Sin embargo, llegó a merecer que libros como el Handbuch des Chapelles le dedicaran 60 páginas de amplio formato para analizar sus complicaciones. Las negras continuaron con alfil por B4. El blanco siguió con C3, alfil A5, D4, E por D4, enroque y D3. Una de las variantes más lógicas. Las negras devuelven el peón sin favorecer el desarrollo del adversario, lo que sucedería después de D por C3, dama B3, seguido de alfil A3 y caballo por C3. Las blancas continuaron con dama B3, dama F6, respondieron, E5, dama G6, torre E1, caballo G E7, alfil A3. Las blancas tienen 2 peones menos, pero obsérvese qué magnífica movilidad poseen. La dificultad máxima de las negras es el desarrollo del alfil dama, o sea este, y ahora, en procura de resolver ese problema, entregan un peón para buscar a la vez una contraofensiva. Continuaron entonces con B5, dama por B5, torre B8, dama A4, alfil B6, caballo BD2, alfil B7, caballo E4, dama F5, alfil por D3, dama H5. Y en este momento se inicia una de las combinaciones más extraordinarias que registra la historia del ajedrez. El valor de la misma estriba en el hecho de que, para llevarla a efecto, las blancas deben colocarse en una posición de mate. Las blancas continuaron con caballo F6, jaque, G por F6, E por F6, torre G8. Las negras
parecen ahora tener un ataque más directo y por la grave amenaza de dama por F3, amenazando mate en G2. Un jugador moderno habría hallado el expediente de la victoria de más simple manera que Andersen. Habría seguido sin duda con la prudente jugada indicada por Lasker, alfil E4. Defendiendo el caballo previamente, pero esto habría sido una claudicación para el impetuoso Andersen, y lo que la partida perdió en sencillez lo ganó en emoción y brillo. Andersen continuó con torre A de 1. Finísima jugada que a primera vista parece una barbaridad, a una amenaza tan directa como la de dama por F3, con su desagradable derivado de un mate en G2. Las blancas replican con una maniobra preparatoria, pero que encierra un propósito muy recóndito. Y continuaron las negras con dama por F3. Torre por E7, jaque. Caballo por E7. La variante más bonita se habría producido si las negras jugaran rey de 8. A esto seguiría torre por D7, jaque, rey C8. Si las negras comieran la torre en D7, continuaría con alfil E2, jaque, y perderían la dama. Bueno, volviendo a la variante indicada, si rey C8, torre D8, jaque. Si ahora torre por D8, seguiría G por F3, etc., quedando con material de más las blancas. Si entonces rey por D8, seguiría alfil E2 nuevamente con jaque y capturando la dama. Y finalmente, si caballo por D8, seguiría dama D7, jaque, entregando la dama, rey por D7, única, alfil F5, jaque, doble, con el alfil y con la torre, seguido de alfil D7, jaque mate. Tendría que ir rey E8, única, alfil D7, jaque mate. Pero en la partida no sucedió así, sino que continuaron de la siguiente manera. Dama por D7, jaque. La segunda sorpresa. Ahora las blancas sacrifican la dama para poder dar un mate tan bonito como original. El negro continuó con rey por D7, alfil F5, jaque, doble con el alfil y con la torre, rey E8. Si las negras hubiesen jugado en este momento rey C6, seguiría alfil D7,
jaque mate. Bien. Rey E8 entonces. Alfil D7 jaque. Rey F8 o D8. Cualquiera. Y alfil por E7 jaque mate. Ahora continuaremos con la siguiente partida llamada La Inmortal, también de Andersen, que continuó de la siguiente manera. Con las blancas, Andersen. Con las negras, Kieseritsky. E4, E5, F4, E por F4, alfil C4, B5. Esta jugada se llama contragambito Kieseritsky, aun cuando la Federación Internacional de Ajedrez la haya omitido en su definitiva clasificación de nombres, de aperturas, y con una transposición de jugadas la designe como Gambito Bryan. Se trata de un sacrificio de desviación que tiene además la finalidad de ganar tiempo en el desarrollo. Kieseritsky fue el primer maestro que lo practicó. Las blancas siguieron con alfil por B5, dama H4, jaque, rey F1, caballo F6, caballo F3, dama H6, D3, caballo H5. Amenaza caballo G3 y además apoya el peón de F4. Las blancas continuaron con caballo H4, C6, caballo F5, tocando la dama, dama G5, G4. Este tipo de jugadas hacía la delicia de los ajedrecistas de hace 80 años y, por qué no decirlo, también agrada a la multitud de aficionados de hoy en día, que buscan más la belleza que la corrección fría de la técnica. Creo que esta apreciación sigue vigente hasta nuestros días, a pesar de que Grau sea un autor que haya fallecido en el año 44, la esencia se mantiene intacta. Las negras continuaron con caballo F6, torre G1, C por B5, entregando el alfil, H4, dama G6, H5, dama G5, única para no perder la dama, dama F3, caballo G8, única para salvar la dama. Alfil por F4 continuaron las blancas,
F6, caballo C3, alfil C5, caballo D5. Andersen sigue la magnífica combinación que empezó en la jugada 11 y ahora define la partida de impresionante manera, pero es evidente que la desproporción de material en acción debe dar sus frutos. Las negras continuaron con dama por B2, alfil D6. Sorprendente jugada. Alfil por G1. Si las negras hubiesen continuado con dama por A1, jaque, seguirían las blancas con rey E2, dama por G1, caballo por G7, jaque, rey D8, única, alfil C7, jaque mate. Si en cambio hubiesen seguido con... Si las negras hubiesen seguido con alfil por D6, entonces las blancas continuarían con caballo por D6, jaque, rey D8, caballo por F7, jaque, rey E8, caballo D6, jaque, rey D8, dama F8, jaque mate. Volviendo a la partida, que siguió con alfil por G1, las blancas continuaron con E5, impidiendo que la dama negra coopere en la defensa del peón de G7 para dar jaque con el caballo. Continuaron entonces las negras con dama por A1, jaque, rey E2, caballo A6, caballo por G7, jaque, rey D8, dama F6, jaque. Excelente jugada. Digno y magnífico broche final. Caballo por F6, alfil E7, jaque mate. Las blancas han dado mate con solo 3 piezas menores y poseen nada menos que 2 torres, la dama y un alfil de menos. Pero las piezas valen por lo que hacen y no por su simple existencia. La partida es sin duda notable, pero los errores de planteo han sido muy graves de parte de Kieseritsky. Con solo seguir con la jugada lógica alfil B7 en la jugada 5, veamos la jugada 5, hicieron caballo F6 y si hubiesen seguido con alfil B7 en la apertura, en lugar de incurrir en el error de encerrarse la dama al sacar el caballo, nada de esto hubiese ocurrido.
Pero esto no atenúa el mérito de Andersen, que explotó de la manera más espectacular posible los yerros de su rival. Espero que hayas disfrutado de la clase y nos dejes los comentarios y las sugerencias que quieras. Si te gustó el video, no olvides ponerle me gusta y compartirlo con aquellos que también quieran aprender este hermoso arte. Suscríbete al canal haciendo clic en la campanita, así serás notificado cuando esté lista la próxima clase. Me despido dejándote un fuerte abrazo. Hasta la próxima.